Ahora tenemos a Antonio Alejandro Valido, que es licenciado en Física aquí en la Universidad de La Laguna y doctor en Sistemas Cuánticos Abiertos. Hizo un postdoctorado en el Imperial College London y otro en el Instituto de Física Fundamental. Fue profesor en la Universidad de Rey Juan Carlos y ahora actualmente es profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde compagina pues, docencia, investigación y gestión. Y viene a hablarnos sobre el movimiento browniano en 2 dimensiones, si lo tengo entendido bien. Así que un fuerte aplauso para él y gracias por venir. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Primero quería agradecer a Claudia, a Matías y al resto del comité organizador la invitación. Para mí siempre es un placer venir aquí porque considero esta facultad mi casa, al menos me crié académicamente aquí, bajo la tutela de Daniel y también en compañía de Luis, que también le haré pasar un poco de vergüenza. Tengo que decir que Luis ha sido uno de los mejores compañeros que he tenido nunca, tanto en la carrera como luego en el doctorado, y además me siento afortunado porque es una de las personas más inteligentes, con un razonamiento muy agudo y también divertido, aunque ustedes crean que esto de aquí, no, esto es lo habitual, y desde que lo conozco, de las personas más inteligentes y divertidas que conozco, y les invito a hacer un sendero con él, que también les encanta. También, como lo mostraba aquí, considero esta mi casa, pero ahora mi nueva casa es el Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde soy profesor. Este se encuentra en el edificio de Ciencias Básicas, de donde nos están siguiendo hoy, en concreto los estudiantes del grado de Ingeniería Física en Matemática, que también están muy interesados en la física y en las matemáticas y seguramente comparta con ustedes muchos intereses e inquietudes. Y espero que en algún año futuro ellos también puedan participar y les envío un saludo desde aquí. Bueno, mi charla va sobre el movimiento browniano. Este era el título inicial, pero le añadí a última hora desde la teoría de Chern-Simons hasta la ecuación de Langevin. Y es que mi principal objetivo es al menos despertar su curiosidad para estudiar la ecuación de Langevin y cómo describe el movimiento browniano y la teoría de Chern-Simons y cómo describe uno de los efectos también de materia condensada que tiene lugar en 2 dimensiones, conocido como efecto Hall cuántico, ¿vale? Eso lo voy a explicar en unos minutillos. Empecemos primero con el movimiento browniano. Seguramente muchos de ustedes lo hayan visto alguna vez. El movimiento browniano es un movimiento aleatorio y errático que tiene lugar o se aprecia cuando tiramos una partícula, un grano microscópico dentro de un fluido. Fue visto, observado por primera vez por Robert Brown en el siglo XVIII, era un botánico, y descrito teóricamente por Albert Einstein en 1905 utilizando la hipótesis atómica molecular de la materia. En ese momento no había confirmación experimental de los átomos. Albert Einstein propuso en su descripción probabilística del movimiento browniano una manera indirecta de demostrar la existencia de los átomos. En concreto, aquí lo que muestro es una ilustración de lo que tendríamos un grano microscópico, que sería una partícula súper grande, que estaría constantemente chocando con las partículas mucho más pequeñas del orden de los ástrons, que constituye pues, el fluido, produciendo colisiones aleatorias y erráticas, colisiones aleatorias sobre la partícula. Eso daría lugar, si fuéramos capaces de seguir el movimiento de la partícula, en el caso de que la partícula se moviera en un plano, daría lugar a un movimiento errático como el que muestro aquí. Este es el típico ejemplo de un movimiento browniano en 2 dimensiones. Otras 2 características importantes de este movimiento. Bueno, que a priori es posible que esa partícula, ese grano, alcance el equilibrio térmico con el fluido. El fluido se puede entender como un entorno térmico. En esto no me voy a parar mucho porque ya mi compañero y amigo Luis lo explicó muy bien en la primera charla. De tal manera que la partícula podría alcanzar esa misma temperatura, la del fluido. Y aunque las colisiones a priori son aleatorias y daría lugar a un movimiento en promedio nulo, desplazamiento nulo en promedio, sí se cumple que el desplazamiento cuadrático medio de la partícula crecería linealmente como una potencia del tiempo. Esto se conoce como difusión, es decir, en general se alejaría del punto inicial donde comienza a moverse. Bien, el movimiento browniano es súper interesante, o al menos despierta mucho interés porque está presente en numerosos contextos, dentro de la física y también fuera de ella. Aquí muestro algunos de ellos. Por ejemplo, aquí a la izquierda
Este sería el resultado, lo saqué de un trabajo teórico experimental donde estudiaban el movimiento browniano de un grano micrométrico en una solución acuosa con bacterias E. coli, ¿vale? Ahí las bacterias actuarían de las partículas que producían ese movimiento errático. Aquí muestro también otro resultado de un trabajo teórico experimental de granos diamagnéticos levitando en un superfluido de helio, que ya el profesor Hermann lo mencionó esta mañana. Pues bien, el superfluido o el estado superfluido del helio, es decir, estamos hablando de temperaturas súper bajas, del orden de los 200 y pico, menos 200 y pico grados centígrados, del orden de los Kelvin. Y ahí se apreciaba también un movimiento browniano. Y hay más ejemplos acerca del movimiento browniano. Este sería pues dentro del ámbito de la física, pero también, si alguno está interesado en finanzas, también. Si estuvieran interesados en estudiar cómo evoluciona ciertas magnitudes en finanzas, verían que mucha de la teoría tiene que ver con el movimiento browniano. Y en otros contextos, además. Esto atrajo el interés de muchos científicos desde el principio, en particular del físico Paul Langevin al principio del siglo XX, propuso una descripción estocástica del movimiento browniano que es bastante intuitiva. En concreto, él propuso este modelo de aquí, esta ecuación para describir el movimiento de la partícula. Es la típica ecuación newtoniana, la ecuación que obtenemos de Newton cuando consideramos la partícula en un potencial armónico. Concretamente, aquí tenemos la aceleración y aquí tenemos el potencial armónico. E incluyó dos términos. El primero de ellos, la parte relativa o que modelaba esas colisiones estocásticas a través de una fuerza estocástica, esta de aquí, y además esas colisiones no tenían por qué ser elásticas, podían ser inelásticas, produciendo una pérdida de energía de la partícula. Añadió un término disipativo, este de aquí, ¿vale? Pues este modelo se emplea ampliamente para describir el movimiento browniano. En particular, si imponemos la condición de que la partícula eventualmente alcance la temperatura del entorno, del fluido que lo contiene, la disipación que está cuantificada por este coeficiente que se llama coeficiente de rozamiento y la intensidad de la fuerza fluctuante no pueden ser cualesquiera, sino están muy relacionadas entre sí a través de lo que se conoce como teorema o relación de fluctuación-disipación. Lamento que las expresiones sean un poco difíciles de seguir, pero con lo importante, con lo que se tienen que quedar, es, en concreto aquí, es con esta T. Eso es justamente la temperatura. Esta T de aquí es la temperatura que eventualmente alcanzaría en un tiempo suficientemente largo la partícula. Con otra característica, que es la que me dio pie a empezar a estudiar lo que les hablaré en un minuto, y es que si nos fijamos en estas ecuaciones formalmente, se pueden descomponer en dos. Es decir, resulta que el movimiento browniano en dos dimensiones se puede estudiar como el movimiento browniano en una dimensión en cada uno de los ejes. Sería básicamente el movimiento browniano de dos partículas brownianas unidimensionales, independientes entre sí, que es lo que trato de un poco ilustrar con esta imagen. Es decir, al menos la ecuación de Langevin ordinaria, el movimiento browniano ordinario, no tiene ninguna característica específica del hecho de que sea una partícula que se desplace en dos dimensiones. No hay. Y eso me llamó bastante la atención y esto es ya una anticipación de lo que voy a mostrar luego. Alguien se podría preguntar, porque este es un modelo estocástico basado un poco en la intuición, si podríamos desde primeros principios, desde principios más generales, derivar la ecuación de Langevin. La respuesta es sí. Podemos emplear la electrodinámica de Maxwell en un contexto más genérico y estudiar cómo interacciona esa partícula pues con un campo electromagnético. Ese campo electromagnético ahora haría el papel del entorno térmico, ¿vale? Es como extender un poco nuestra visión teniendo presente que el movimiento browniano aparece en numerosos contextos. Pues bien, de nuevo me paso un poco aquí con las expresiones. Esto es el lagrangiano del sistema, nuestra partícula en un pozo armónico, y aquí aparece el campo electromagnético. En concreto, este es el lagrangiano del campo electromagnético. E y B representarían eventualmente un campo electromagnético. Y el vector densidad de corriente, la densidad de carga. Pues bien, partiendo del lagrangiano, nosotros podemos derivar un hamiltoniano, a su vez, que seguramente ustedes de sus clases de mecánica analítica ya lo sabrán hacer,
Y a partir de ahí, lo siguiente que habría que hacer, porque aunque no lo haya mencionado, yo me voy a restringir al ámbito cuántico. Mi interés es estudiar el movimiento browniano en el plano, en el ámbito cuántico, habría que cuantizar el hamiltoniano para estudiar el movimiento browniano cuántico. Pues bien, todo eso se hace con la maquinaria mecánica analítica, les prometo que no es difícil, es simplemente seguir un procedimiento, una receta, y, aunque no lo he mostrado y tampoco lo voy a explicar en detalle, puedo pasar de aquí a aquí. Este es el hamiltoniano del modelo de Caldeira-Leggett que mencionó Luis en la primera charla. En concreto, resulta que, aunque haya empezado desde la electrodinámica de Maxwell, que para todos es las ecuaciones de Maxwell que describirían los fenómenos electromagnéticos, resulta que aquí, de esta electrodinámica, puedo derivar un modelo genérico que se emplea en otros ámbitos, en particular en óptica cuántica, en termodinámica cuántica, para simular sistemas en equilibrio térmico, que no tienen propiedades eléctricas. Pues la idea es que de nuevo aquí tenemos nuestro sistema reducido, sería la partícula, que sería la partícula browniana, interaccionando con un conjunto de osciladores. Todo esto representa osciladores, un conjunto infinito de osciladores que representaría el entorno térmico, ¿vale? Pues bien, si yo ahora derivo las ecuaciones de Hamilton e integro las soluciones, las ecuaciones para los grados de libertad del entorno, para los osciladores del entorno, y las sustituyo en la ecuación para la partícula browniana, lo que encuentro finalmente en el límite, en un límite que llamamos markoviano, es esta expresión de aquí, junto con el teorema de fluctuación-disipación, asumiendo que inicialmente esos osciladores armónicos están en un estado térmico de temperatura T. En medio hay que hacer una aproximación. Hay que hacer varias, en concreto la que yo he hecho es aproximación dipolar, ¿vale? O sea que lo que quiero con esto decir es que a priori nosotros podríamos, desde primeros principios, desde principios más genéricos, derivar la ecuación de Langevin, sin prestar tanta atención a las propiedades microscópicas particulares de ese movimiento browniano. Aquí lo que me refiero con primeros principios, bueno, me refiero en concreto a la electrodinámica, pero a su vez implícitamente al principio de invariancia de Gauge, que quizás no todos estén familiarizados, ¿vale? No voy a pararme mucho en explicarlo, pero al igual que en física el principio de causalidad, se entiende que el efecto debe ocurrir después que la causa, es un principio intuitivo que se formaliza formalmente y se exige de cualquier teoría, también la relatividad no lo exige. El principio de invariancia de Gauge también es necesario, aunque no lo hayan visto en profundidad, las ecuaciones de Maxwell son invariantes de Gauge, ¿vale? No lo puedo explicar porque no tengo tanto tiempo para ello, pero tengan presente que es un principio del cual, o al menos un principio al que exigimos, un principio que exigimos a cualquier teoría que sea sensible de explicar fenómenos físicos. Bien, todo esto es movimiento browniano ordinario en dos dimensiones, pero claro, lo que hemos visto hasta ahora literalmente o no manifiesta ninguna propiedad específica de las dos dimensiones, o al menos no se aprecia nada relativo al hecho que esté en dos dimensiones. Existen fenómenos que tengan lugar en dos dimensiones únicamente donde se aprecie y se manifiesten propiedades particulares de los sistemas. En concreto hay varios, pero uno de ellos me llamó especialmente la atención y es el que voy a hablar un poco y en el que se basó mi trabajo posterior. Sí, hay un fenómeno que solo tiene lugar en dos dimensiones, se llama efecto Hall cuántico. Hay uno entero, que es el que voy a hablar y el que se puede explicar y entender sencillamente, y hay otro fraccional que es más complicado. El descubrimiento, tanto el descubrimiento experimental como la explicación teórica, ha reportado el premio Nobel pues, a los investigadores que han sido capaces de explicarlo. ¿En qué consiste el efecto Hall cuántico entero? Bien, la idea es la siguiente. Yo tengo una lámina una lámina conductora suficientemente fina y plana como para considerar que el movimiento de los electrones de esa lámina tenga lugar en dos dimensiones. De hecho, ya el profesor Hermann lo mencionó en su charla. De hecho, ellos hacen experimentos literalmente con gases bidimensionales de electrones. Si ahora esa lámina la sitúo en un campo magnético transversal y además produzco un potencial a lo largo de uno de sus ejes, llamemos longitudinal, aparecerá una corriente que atravesará esa lámina.
a lo largo del eje longitudinal, que es la que muestro en esta ilustración aquí. Pues resulta que bajo la presencia o bajo sujeta a ese campo magnético también aparece un potencial transversal en el grado de libertad transversal que se conoce como potencial Hall. Bien, para cualquier temperatura y cualquier dimensión de la lámina, no aludiendo a ninguna propiedad específica, salvo que sea conductora, este fenómeno, el que aparecía pues un voltaje transversal, se conocía desde hace mucho tiempo, fue el primero en describirlo, Edwin Eberhard, por eso recibe el nombre de efecto Hall, de ese voltaje que aparecía a lo largo del grado de libertad o de la longitud transversal. Debido a que hay una corriente y un voltaje tanto longitudinal como transversal, de nuestras clases de electromagnetismo sabemos que el cociente de ambas nos devuelve una magnitud que es ampliamente estudiada, que es la resistencia eléctrica del material. Pues bien, podríamos definir una resistencia eléctrica transversal, haciendo el cociente, si soy capaz de medir el voltaje Hall por la corriente longitudinal. Si hago ese cociente, me devolvería a priori una resistencia eléctrica transversal, que también se llama resistencia de Hall. ¿Vale? Pues bien, resulta que si yo cojo esta lámina y la llevo a temperaturas muy bajas, del orden del helio líquido, y el campo magnético es lo suficientemente intenso, del orden de los 15 teslas, lo cual es bastante alto, un experimental, en particular Klaus von Clifford, se dio cuenta, midiendo esa resistencia transversal, que presentaba unos platos, unas mesetas, es decir, presentaba unos valores cuantizados. En términos de múltiplos, eran múltiplos de este factor de aquí. Lo que muestro aquí es el resultado que se obtendría cuando vamos a muy bajas temperaturas, campos magnéticos suficientemente intensos. En concreto, la resistencia eléctrica transversal está ilustrada en rojo y representada frente al campo magnético. Y lo que se observa es, frente a todo pronóstico, porque ellos pensaban que se vería una dependencia lineal, lo que se observa son mesetas. Es decir, claramente ese valor está cuantizado. Este experimento lo reproducieron para diferentes láminas, diferentes tipos y propiedades microscópicas. Encontraron que era un fenómeno bastante universal en ese aspecto. No dependía de las propiedades del material en particular que estudiábamos. Pues bien, este es el efecto Hall cuántico, el cual me llamó muchísimo la atención. Normalmente se suele expresar en términos de lo que llamamos conductividad de Hall, que es lo que he denotado como sigma h. Se suele expresar que esta conductividad es un múltiplo, en este caso el múltiplo lo he representado por la letra mu, de e al cuadrado partido h, ¿vale? Se suele representar de esta manera el efecto Hall cuántico entero. Y como digo, esto tiene lugar sí o sí, sí y solo sí, cuando tengo el sistema en dos dimensiones y mis electrones se mueven en dos dimensiones, ¿vale? A esos parámetros de temperatura y campo magnético, pero en muchos tipos de materiales conductores. En la práctica se consigue este movimiento utilizando este efecto heteroestructura de semiconductores. Pues bien, si utilizamos nuestros conocimientos también de electromagnetismo, sabemos que la conductividad Hall viene dada como en términos de la densidad de electrones, como el cociente de la densidad de electrones por la carga de electrón partido del campo magnético, ¿vale? Este sería un resultado que aplicando la fuerza de Loni se podría hallar. De acuerdo con este resultado experimental, si lo combinamos con este teórico, llegamos a la conclusión que la densidad de electrones estaría cuantizada también. Y en concreto estaría cuantizada como el cociente del campo magnético por el cuanto de flujo magnético, ¿vale? Sería un múltiplo del cociente del campo magnético por el cuanto de flujo magnético. Pues bien, resulta que es posible explicar este fenómeno de manera sencilla utilizando el diamagnetismo de Landau. De nuevo aparece Landau, ya lo mostró el profesor Hermann anteriormente, porque hizo muchas contribuciones a la física en diferentes ámbitos. En concreto, lo que podemos hacer uso es de una descripción microscópica muy sencilla, y es considerar que tenemos nuestros electrones que no interaccionan entre sí, sujetos a un campo magnético descrito por este vector potencial,
Si nos vamos al ámbito cuántico, el hamiltoniano vendría dado de esta manera, ¿vale? Sencillo, que podemos diagonalizar. Si lo diagonalizamos, resulta que el espectro de los electrones recuerda al de osciladores armónicos. Es idéntico al de osciladores armónicos. Presenta un espectro energético con niveles discretos que está infinitamente degenerados porque este Kx es el vector de onda que representa la onda plana en uno de los grados de libertad, en el longitudinal, ¿vale? Pues bien, esta sería la solución en el caso que tuviéramos pues nuestra muestra infinitamente grande. Si ahora imponemos las condiciones de contorno que la muestra tiene dimensiones finitas, como ocurre en una partícula en una caja, las dimensiones finitas hacen que el valor de Kx tome un valor máximo, ¿vale? Que nos devolvería la degeneración de cada uno de los niveles. En concreto, se puede mostrar que la degeneración de cada uno de los niveles viene dado como el cociente del flujo magnético total que atraviesa la muestra finita de dimensiones Lx, Li, partido el cuanto de flujo magnético, ¿vale? Esa sería la degeneración de cada nivel de Landau. Si asumimos que el nivel de Landau máximo, más energético, ocupado es mu, el número de electrones que tendría pues la muestra, aplicando el principio de exclusión de Pauli, cada electrón solo puede ocupar un estado, sería el producto de nx por mu. Si ahora lo dividimos por la superficie de la muestra, lo que encontramos es la densidad de electrones que justamente que nos devuelve el resultado anterior, ¿vale? A priori con el diamagnetismo de Landau, más el principio de exclusión de Pauli, más las condiciones finitas de nuestra muestra, seríamos capaces de proporcionar una descripción microscópica de este fenómeno. Pero yo mencioné al principio, igual que ocurría con la ecuación de Langevin, que mi objetivo está más en primeros principios, es decir, proporcionar descripciones basadas en principios más genéricos, no en un modelo específico. Y esto tiene sentido en este tipo de fenómenos atendiendo a que tiene un carácter universal. Es decir, ¿habría alguna teoría más genérica basada en principios genéricos que nos devuelva una explicación también consistente? Sí, a priori sí la hay y se conoce como teoría de Chern-Simons. En concreto, se expresa en términos de la teoría de campos como una acción. La teoría de Chern-Simons, que de nuevo vuelvo aquí a mostrar un lagrangiano, nos proporciona una manera efectiva, o mejor dicho, nos da una teoría que podría explicar la respuesta del material, basándonos en primeros principios. De nuevo, es la teoría de respuesta de un material sujeto a un campo electromagnético que es invariante de gauge y que se puede explicar o definir en dos dimensiones. En concreto, su acción es esta de aquí, ¿vale? Y utilizando de nuevo teoría cuántica de campo, la cual no puedo describir ni entrar en detalle, resulta que se cumple que la acción, de nuevo en otro, ya no en términos hamiltonianos, sino en términos de teoría cuántica de campos, la acción, en concreto su variación con respecto a, que representaría el campo electromagnético, nos devolvería la respuesta, el coeficiente o la conductividad de Hall. Nos la devuelve en términos de un factor que se llama kappa, que se llama constante de Chern-Simons. Pues bien, a priori esta constante no está cuantizada, tiene un valor arbitrario, pero si imponemos la condición de invariancia de gauge en el caso de un espacio finito, como ocurre en nuestra muestra, si queremos que esa acción sea física, que explique físicamente nuestra muestra finita, dimensiones finitas, resulta que la invariancia de gauge, utilizando varias herramientas matemáticas, da lugar a que esa constante esté cuantizada en la misma magnitud que lo que habíamos visto previamente. Es decir, esta teoría, basada en principios básicos también, de nuevo el principal es la invariancia de gauge, nos devuelve una explicación del efecto Hall cuántico entero sin atender mucho a los detalles microscópicos, sin prestar atención a ellos. Pues bien, lo que hice yo fue preguntarme si habría una descripción efectiva o más fundamental del movimiento browniano en el plano.
al menos que fuera más allá de la que conocemos a día de hoy, explicada en términos de la ecuación de Langevin ordinaria. Y la respuesta es que sí, y pues si ya había conseguido explicar el movimiento browniano ordinario en dos dimensiones en términos de la ecuación de Maxwell, la electrodinámica de Maxwell, me pregunté si esta se podía extender incluyendo el término de Chern-Simons, que de nuevo está basado en principios muy generales, en concreto en la invariancia de Gauge. Pues sí, resulta que yo puedo extender la electrodinámica de Maxwell en dos dimensiones de la siguiente manera, incluyendo el término de Chern-Simons, lo que se conoce a partir de los 80 como la teoría o electrodinámica de Maxwell-Chern-Simons. En concreto, la que yo estudié fue la no relativista, consideré que la partícula era una relativista, y volví a repetir el cálculo que hice, que había hecho previamente para obtener la ecuación de Langevin, en el caso de la electrodinámica de Maxwell. Aquí nos tenemos que fijar una cosa, y es que he tratado de enfatizar que E y B ya no se pueden entender como campos electromagnéticos en dos dimensiones, sino son una cosa generalizada, como unos campos electromagnéticos generalizados, porque al incluir este término, que de nuevo es un término efectivo, ese término, de nuevo, viene a explicar la interacción, ¿vale?, de alguna manera en términos de principio de invariancia de Gauge. Es decir, simplemente lo que hacemos es, a la teoría le exigimos la condición de invariancia de Gauge, además la condición de invariancia frente a las transformaciones de Lorentz y localidad, y eso nos devuelve esta cosa de aquí, todo que sea lo más sencillo posible. Y si ahora empezamos a trabajar en ello, sustentados en esos principios, lo que llegamos es, primero, al hecho que las ecuaciones de Maxwell se verían alteradas, las generalizadas. En concreto, la ley de Gauss, es la que muestro aquí, presentaría directamente una dependencia con el campo magnético. Esta es la ley de Gauss, análoga, que ustedes conocen, pero para la electrodinámica de Maxwell-Chern-Simons. Resulta que esta ley de Gauss, de aquí, si integramos a toda la superficie, nos devuelve esta expresión, nos relaciona intrínsecamente la carga de la partícula con un flujo magnético intrínseco, es decir, lo que hace el término de Chern-Simons formalmente es dotar a la partícula de un flujo magnético. O sea, la partícula en sí tendría carga, pero adicionalmente por ese término también tendría un flujo magnético. Ese flujo magnético más la carga de la partícula lo que hace es que nuestra partícula ya no sea una sola, bueno, sea una entidad, sea una composición de campo magnético, de flujo magnético más carga eléctrica. Lo que he tratado de ilustrar de esta manera, ¿vale? Así que no podemos entender de ahora en adelante que nuestra partícula browniana va a ser simplemente una partícula con una carga, sino adicionalmente tiene un flujo, está dotada, está vestida, si quieren llamarlo así, con un flujo magnético. De nuevo, basándonos en primeros principios, es decir, no puedo asociar este flujo magnético a un campo magnético externo aplicado, es simplemente jugar desde primeros principios con la libertad que nos da un poco las matemáticas y los principios básicos de física. Pues la idea es la siguiente, como les decía, ¿cuál es el movimiento browniano que surge si ahora la partícula tiene un flujo magnético intrínseco? Lo primero que sería ver, que me gustaría ver, sería la ecuación de Langevin. En concreto, lo que obtendríamos, siguiendo el mismo procedimiento que trataba de explicar antes, sería esta nueva ecuación de Langevin o ecuación de Langevin extendida. He tratado de indicar en azul los nuevos términos. La parte esta de aquí, la parte de la derecha, es igual a la ecuación de Langevin del movimiento browniano en dos dimensiones ordinarios, y la nueva parte relativa a los efectos de Chern-Simons aparecen aquí. Lo primero que apreciamos es una fuerza rotacional. Aparece una fuerza rotacional que muestro aquí. La constante omega tiene dimensiones de velocidad angular, tiene en concreto depende explícitamente de la constante de Chern-Simons, es decir, si nosotros hiciéramos la constante de Chern-Simons a cero, significa que volveríamos a la electrodinámica de Maxwell, esta fuerza rotacional sería nula, ¿vale? Desaparecería y eventualmente recuperamos lo que ya sabíamos, la ecuación de Langevin para el movimiento ordinario en dos dimensiones. Adicionalmente, el término o el flujo magnético del que está dotada la partícula también produciría un cambio en el teorema de fluctuación-disipación, introduciría términos transversales.
entre los grados de libertad de X y de Y. Estos términos que también dependen explícitamente de esta constante que tiene, pues, nos daría un poco idea de la velocidad angular de la partícula. Es decir, nos está diciendo que ahora el movimiento errático aleatorio además va acompañado de un movimiento, si pudiéramos decir que la partícula describe una trayectoria, de un movimiento rotacional, ¿vale? Sería la combinación de ambos. Y esto da lugar a cosas muy curiosas. Ya de por sí en la ecuación de Langevin ya aparece, pues, estos dos términos que no tienen explicación mediante el electromagnetismo de Maxwell más campo magnético. Es decir, si ustedes al movimiento browniano le consideran además un campo magnético externo, no serían capaces de llegar a esta expresión. No se puede explicar de esa manera, ¿vale? Estos dos efectos son implícitos, específicos al hecho de que la partícula se mueva en dos dimensiones, ¿vale? Pues bien, además estudié otras propiedades también. Alguien se podría preguntar cuáles son las propiedades termodinámicas de esta nueva composición. Pues resulta que se satisfacen la primera, segunda ley, tercera ley de la termodinámica. En concreto, se observa que la entropía no se hace cero, sino toma un valor constante en el estado fundamental, lo que nos dice que nuestro sistema es degenerado. Además, otra cosa que estudiamos fue el momento magnético. Resulta que la partícula presenta un momento magnético a bajas temperaturas, pero a altas temperaturas desaparece. Es decir, si nosotros tenemos temperaturas suficientemente altas, recuperamos el movimiento browniano ordinario que veíamos al principio. Toda la característica que viene de las propiedades dotadas por la teoría de Chern-Simons, que es el flujo magnético del que estarían equipadas las partículas, desaparecen, se diluyen esos efectos, o al menos no se manifiestan en el equilibrio térmico. La segunda cosa interesante que vimos fue que el flujo, o sea, la partícula en el equilibrio térmico presenta un flujo vorticial, que es no disipativo, y esto también también es nuevo porque el movimiento browniano ordinario lo que presentaría sería una difusión que eventualmente se haría a cero. Lo que haría sería desplazarse del centro hacia los lados, y aquí y esa difusión eventualmente se cancelaría. Aquí lo que observamos es que si consideramos muchas partículas, las partículas describirían un movimiento vorticial, ¿vale? Un movimiento rotacional en equilibrio térmico. Y finalmente, lo otro que vimos, y con esto ya voy a terminar, lo otro que vimos fue relativo a la teoría cinética. Podríamos estudiar, pues eso, en vez de una sola partícula, muchas partículas, cómo sería la interacción entre sí, y lo que vimos es que la difusión también, en el tensor de difusión, aparecía términos antisimétricos que justamente recuerdan a estos de aquí. Lo que nos decía es que ahora la partícula no solo difundía, o sea, no solo se movería hacia afuera, sino también se movería transversalmente, dando lugar a ese movimiento rotacional. Y a ver si me queda algo por contar. Cosas más interesantes. No, solo... vale. Solo una cosa, y es que, a diferencia que en el efecto Hall cuántico entero, este factor de aquí no está cuantizado, y es porque nosotros hemos estudiado el caso en el que nuestra partícula se mueve en un plano infinito, infinitamente grande, ¿vale? Significa que a priori no tenemos condiciones de contorno, se cumple la invariancia de Gauge, pero si impusiéramos condiciones, es decir, supusiéramos que nuestra partícula está confinada en una muestra finita, aparecería de nuevo una cuantización de este término de aquí, que recordaría al efecto Hall cuántico entero. Bueno, esto era lo que les quería contar. Espero que al menos haya despertado su interés por estudiar el efecto Hall cuántico. El entero más o menos lo podrían explicar así, pero el verdadero interesante, el más interesante para mí, es el fraccionario y cómo la teoría de Chern-Simons lo explica, y el movimiento browniano. Muchas gracias por su atención. Por la charla, ¿vale? Te voy a preguntar una cosa que a lo mejor ya te he preguntado, pero no me acuerdo. Esto tiene algo que ver con el LLG model de Landau, Lipschitz y Gilbert. Es un modelo fenomenológico para la magnetización de un spin en un baño de spines, que salía como una
especie de quantum Brownian motion equation con un producto vectorial. ¿Te refieres a los trabajos de Jan Anders? Bueno, de ahí lo conocí yo, pero bueno, que esto viene de Landau ya. ¿Esto tiene algo que ver con eso? A ver, en el fondo tiene que ver, de alguna manera tiene que ver, como toda la física tiene que ver, pero no directamente, al menos yo no encuentro esa conexión directa. Tiene que ver a través de la teoría de Chern-Simons, que se emplea de manera genérica en teoría cuántica de campos para explicar pues, los fenómenos de magnetización. O sea, seguramente hay alguna conexión, la cual yo no conozco, pero sí, por ahí seguramente pueda encontrar algo. Aquí, a diferencia de que en esos trabajos, aquí es que es lo que intentaba enfatizar. Todavía podríamos utilizar, yo creo, la electrodinámica de Maxwell para explicar en gran medida los fenómenos de magnetización que tienen lugar en esos sistemas, mientras que aquí la combinación con el Chern-Simons no da lugar justamente a una fuerza de Lorentz, sino es ligeramente diferente y también da lugar a una teorema de fluctuación-disipación diferente, de tal manera que la combinación de ambos da lugar al teorema, a la relación de fluctuación y disipación que nos permitiría que el sistema, al mismo tiempo que gira, se encuentra en equilibrio térmico. Y esto a priori en la electrodinámica de Maxwell no hay cabida. No, o sea, el sistema deberíamos imponer, ¿no? Deberíamos hacer un trabajo sobre el sistema para que mantuviera la vorticidad. Aquí no, aquí el sistema de por sí está en equilibrio térmico y además describiendo ese flujo vorticial. Y aquí cuando tienes estos vórtices, ¿la entropía se genera o es constante? No, Es porque está en equilibrio térmico. Ya. Es que esa es la curiosidad, ese es el choque. Lo que tú esperarías, utilizando ¿no? un esquema clásico, es eso, que se generara. Aquí no, aquí está literalmente en equilibrio térmico. De hecho, si miráramos la evolución de los vórtices, inicialmente es nula, y se van generando hasta alcanzar el estado estacionario, mientras que la difusión, que inicialmente es máxima, desaparece eventualmente. Y solo se queda esa parte de ahí.